Este mundo está repleto de misterios. Y la relación entre desapariciones de personas y las sectas es uno de ellos. Según estadísticas oficiales de la Policía de Investigaciones, alrededor de 889 menores de edad han desaparecido sin dejar rastro alguno en nuestro país en los últimos 5 años. Una realidad oculta y muy poco conocida en nuestras comunidades, pero que podría tener una serie de explicaciones entre las tinieblas del secreto y la vergüenza que promueven las sectas en el mundo. El actuar más vergonzoso de las sectas se centraría en las desapariciones sin rastro y sin pistas, ocurridas de un momento a otro. Estas serían auspiciadas por ciertos grupos de poder, encumbrados en lo más alto de la escala social, que tramitarían desapariciones de hombres, mujeres y niños para su propio placer. Las sectas Illuminatis, que han sido públicamente denunciadas por víctimas y exmiembros, quienes apuntan a estos grupos como verdaderas organizaciones que gozarían de toda la impunidad para desaparecer a quien sea. Estas sectas de hombres millonarios e integrantes de la élite mundial estarían dominados por su adoración a Satanás, a quien rendirían tributo mediante ritos fuera de toda moralidad y abiertamente crueles. El director Stanley Kubrick retrató en su película Ojos bien cerrados cómo serían estas sectas en donde los magnates daban rienda suelta a sus instintos más horribles a costa de uso de gente inocente. ¿Qué tanto de ficción y de realidad existe? Pero las sectas no solo están ligadas a placeres de las élites o a su adoración a Satanás. Es conocido por todos el fanatismo religioso que impera en estos grupos, cuyas creencias son verdaderas cárceles sin salida posible. Sectas como la de Antares de la Luz, cuyo sacrificio en contra de un lactante impactó a nuestro país, es una muestra de lo crueles que pueden llegar a ser estos grupos. El suicidio colectivo de 778 miembros de El Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos solo demuestra lo violentas e inhumanas que pueden llegar a ser las sectas. ¿Hasta dónde llegará su poder? ¿Cuál es la relación entre las sectas y las desapariciones de personas? ¿Cuál es el auténtico vínculo entre Satanás y estos grupos? Hoy, en Mentiras Verdaderas, buscamos revelar estos y otros misterios en torno a las sectas junto a Dr. File y el profesor Hugo Cepeda. Dr. File, gusto saludarlo. Qué apasionante tema y qué apasionante invitado tenemos el día de hoy. Así es, porque uno tiene que saber lo siguiente, queridos amigos y amigas. 2 personas desaparecen en Chile diariamente y nunca más se les vuelve a ver. 32.000 millones de dólares manejan todas las redes de tráfico de personas anualmente en el mundo. Un niño vale $160.000. Muchas de estas desapariciones son financiadas por sectas satánicas integradas por poderosos Illuminatis del nuevo orden mundial, que están y viven lujosamente por sobre el Estado de Derecho y amparados por las leyes. Las víctimas son usadas para oscuros rituales y los victimarios son entes sumamente maquiavélicos que buscan el control de estos. Por eso hoy día, junto con nuestro querido Eduardo, con nuestro queridísimo y sabio Hugo Cepeda Col, que nos visita, vamos a conocer algo de esta conspiración satánica y también del poder superior que gobierna el mundo desde la cúspide, junto con sus secuaces seguidores, las sectas satánicas. Las cartas están en la mesa.
Profesor Cepeda, qué gusto tenerlo por acá nuevamente. A usted, ¿Cómo está saludarlo usted? también y a todos los señores televidentes y a nuestro gran amigo que está aquí al frente. Oiga, antes de entrar de lleno al mundo de las sectas satánicas, es imposible no abordar, junto a usted, profesor Cepeda, el caso que nuevamente remece a la iglesia de nuestro país, que es el caso del sacerdote Tito Rivera, que está siendo investigado por una presunta violación con varios agravantes. Uno primero que es en la catedral. Ya se perdió el respeto incluso de los símbolos más preciados para la propia iglesia. Además con una premeditación porque la persona habría sido violada. ¿Qué le parece a usted, profesor, este tipo de hechos? Por lo que yo he sabido hasta ahora, estoy realmente horrorizado. Bueno, en realidad fue no exactamente en la catedral, sino que en la parroquia del lado del sagrario, pero en el mismo edificio, se queda lo mismo. Y haciendo uso de un poder, en realidad, en contra de personas, porque parece que son más de una persona. Correcto, sí. Y usando droga y prácticamente destruyendo algunas vidas. Yo creo que estas son las cosas que realmente nos avergüenzan a nosotros los católicos. Usted fue sacerdote, usted conoce muy bien cómo funciona la iglesia por dentro. Sabemos que es una institución de hombres, por lo tanto, tiene defectos, pero hemos visto sistemáticamente problemas de esta naturaleza dentro de la iglesia chilena y la iglesia universal. No queremos meter a todos los sacerdotes, evidentemente, en el mismo saco, pero son ovejas descarriadas que terminan manchando el resto del rebaño. Y además con la complicidad, al parecer, del cardenal Esati. Claro. Ahora, el asunto del cardenal en este caso, yo lo estoy estudiando, observando minuciosamente. ¿Cómo se impuso el cardenal de lo que ocurrió? Fue en confesión. Si ha sido en confesión, el cardenal no puede hacer uso de algo que alguien se confesó, aunque lo fusilen, no puede hacerlo. Por lo tanto, el cardenal ahí no da ninguna respuesta en un interrogatorio. Por eso aquí hay que también tomar en cuenta que el secreto sacramental es lo más valioso que tiene el clero. Eso implica que eventualmente el cardenal Esati se entera de esto a través de una confesión, ni siquiera puede representárselo a la persona que ha sido señalada como culpable. Incluso no puede, por ejemplo, hacer uso del secreto de la confesión para ir a investigar, este dato lo recibió aquí, o ir a ver a los archivos. O sea, hacer uso de lo que él recibió en confesión en cualquier otro asunto. En la confesión se cierra la confesión. Correcto. Ahora, el problema que se presenta, si la persona que se confiesa dice que conversó tal cosa con el confesor no puede decir, no, fue lo que dijo esto otro. No puede ser, porque eso revelaría el secreto. Por lo tanto, es sumamente delicada la función sacerdote. Tanto es así que existe una institución dentro de la iglesia que se llama la proposicio ad turpia. O sea, cuando un sacerdote en la confesión hace una proposición sexual a una persona, mientras investiga con la sola denuncia que ha suspendido. Para que lo grave. O sea, en eso se puede. Ha habido mártires, claro, por el secreto de la confesión, San Juan de Nepomuceno, por ejemplo. Entonces, en el fondo, yo creo que aquí tenemos que esperar que este asunto tiene que verse. Tiene que verse qué es lo que va a ocurrir. Y ver, yo veo que otras personas sabían, hay otros sacerdotes que sí contan que sabían. Hay varios que sabían. Se habló... Para mí es lo más terrible que ha pasado. Ahora, hay otra cosa que haría yo. Yo haría una distinción. De más o menos del año 2002-2003 a la fecha y antes que eso. Por ejemplo, la década del 80 y el 90. Porque en aquella época, no solamente dentro de la iglesia, sino que también la ciencia médica, creían que esto era una situación, una enfermedad, que con oración, que con la homosexualidad se podía esto sanar. Claro. La pedofilia. Podría la gente sanar. Y bastaba que esto se hiciera una terapia. Pero sospechaba que después reicidían. Ahora bien, del año 1906, 2006, 2007, ahora las cosas son distintas. Por lo tanto, ahora es mucho más grave. Dos cosas. Primero, la comisión del delito y segundo, los eventuales encubrimientos. Aquí hay algo que es bien clave, doctor Fall, que tiene que ver con el nivel de encubrimiento. Se ha dicho particularmente en este caso, el de Tito Rivera, que es el caso que está actualmente en las portadas de los diarios, que él habría sabido, que le habría dado incluso 30.000 pesos, le dio un abrazo a la persona que supuestamente le contó esto. Hoy Esati ha dicho en una entrevista a un canal de televisión que él desconoce al denunciante. Pero más allá de eso, y considerando que el nombre del cardenal Esati ha salido más de alguna oportunidad,
oportunidad en diferentes investigaciones. ¿Cómo crees tú, Dr. File, que afecta decirlo de una manera, esta embriaguez del poder en una institución como la Iglesia Católica, que es más bien de corte cerrado? Antes de contestar, te digo, lo peor en la Iglesia, si quiere buscar algo, es el afán por el dinero. Eso es lo que lleva a la perdición. Uno tiene que decir, querido Hugo y amigos, que en realidad cuando uno ve lo que está ocurriendo, una nueva denuncia, yo te escucho un poco, Hugo, y digo, bueno, existen cristianos de corazón limpio aún. Sin embargo, yo no creo que ningún sacerdote de la jerarquía, estoy hablando, está libre de pecado respecto de la pedofilia. Ni uno. Esati no se salva. Recuerda que todos los cardenales están renunciados. Por lo tanto, estamos viviendo, mira, algo que está profetizado en el mismo Apocalipsis. Estamos viviendo el fin de esta iglesia. No así de los cristianos de corazón limpio, que son muchísimos. Pero este escándalo, mira, del Tito Rivera, no merece ni siquiera que le digan cura, no merece que le digan sacerdote. Las declaraciones son contundentes, está respaldado el denunciante por un distinguido abogado que se llama Alfredo Morgado. Y bueno, y es un capítulo más dentro de una decadencia gigantesca que es parte de lo que se está viviendo. Bueno, efectivamente, esta situación que por supuesto todos exploramos, no solamente del padre Tito o el señor Tito, como quiera llamarlo usted, sino que de todos los otros que han hecho lo mismo, que en todo caso, siendo numerosos, no representan la mayoría del clero chileno. En eso estamos de acuerdo. En segundo lugar, es importante que sepamos nosotros que el Papa Francisco ha tomado carta en el asunto, envió un delegado especial y precisamente le pidió o le ofrecieron la renuncia a los obispos, porque puede haber y se están comprobando algunas situaciones al respecto. Porque este es un clima general en el mundo, que es más grave que ocurre en la iglesia, pero ocurre en los colegios, dentro de las mismas familias, ocurre en otras religiones. Precisamente es el materialismo, el hedonismo en el cual estamos viviendo, en que cada uno quiere hacer lo que quiere y sobre todo el ejercicio del poder. ¿Está usted de acuerdo? Por eso que para mí lo más grave, porque en la iglesia ha sido siempre el ejercicio del poder por el afán del dinero. Del dinero. Eso es lo que ha provocado, don dinero. eso es lo que ha provocado las grandes crisis entre la iglesia. Desde tiempos inmemoriales, César lo que es del César, es lo que es de Dios. ¿Está usted de acuerdo con lo que señalaba Dr. File, en sentido que estos no son otras cosas que señales de algo que ya estaba anunciado? Sí, señor. Recuerda, Sí, Hugo, señor. Recuerda que en el mismo Apocalipsis aparece que Satanás habita las iglesias. Eso está escrito. Estos son palabras proféticas que se están cumpliendo. Cuando uno ve lo que está ocurriendo y donde nos vamos a meter, porque en las sectas satánicas, Claro. que bueno, hay muchísimas denuncias. Pero tú tienes que saber una cosa. Eso, el Papa San Pablo VI, que fue Papa hará 30, 40 años atrás, denunció el hecho que el humo de Satanás había penetrado en la iglesia. Por lo demás, la ha penetrado siempre. Sí. Al hombre lo ha perseguido siempre, de Adán y Eva en adelante. Ha sido el enemigo del ser humano, el enemigo de las instituciones religiosas. La iglesia- y además es audaz. No se te olvide que hasta Cristo quiso tentarlo. La iglesia ha pasado por muchas crisis. Si uno habla, por ejemplo, del cisma del siglo XV, 3 papas 3 simultáneamente. papas simultáneos, etc. Hay muchos escándalos. Pero Hugo, con tu experiencia y sabiduría, ¿piensas tú que realmente lo que se está viviendo ahora es un final de los tiempos respecto del elemento que unificó durante tanto tiempo a Occidente? Salía, y lo pongo en la mesa, Eduardo. Tú lo señalaste hace unos días atrás respecto de la percepción de confianza que Correcto. tiene Chile y los ciudadanos chilenos con respecto de la iglesia. No le cree un 87%, si mal no recuerdo, bueno, por Muy ahí. alto, muy alto. Muy alto, ya no confía en la iglesia. ¿Qué dices tú, querido Hugo? Sí, es verdad lo que estás diciendo, pero
Siempre la iglesia ha salido, porque en la época que tú estás refiriéndote, sobre todo al siglo XV y XVI, sobre todo con la Reforma, ha sido tal vez la mayor crisis que ha tenido la iglesia, una división absoluta. Además hay otra cosa, con comportamientos escandalosos de los papas, no se trata aquí de sacerdotes ni de cardenales, pero sin embargo, cosas misteriosas. Dios escribe derecho con caracteres torcidos, analizado hoy día. San Francisco de Borja, tercer superior general de los jesuitas, era nieto del Papa Borgia. Nieto. Sí, para que vean ustedes, claro. Era la cosa más extraordinaria. El Papa Pablo III, un amante del Papa Borgia, Julia Farnesio, le pidió al Papa que nombrara cardenal a su hermano que tenía 16 años. No nombraron, se dedicó 40 años al carrete. ¿Qué cosa no hizo? Y lo dije Papa. ¿Qué vida es? Pero cuando fue Papa, ¿qué pasó? Concilio de Trento, aprobó la Compañía de Jesús, muchas otras cosas más. No, y otra cosa. 3 bulas en beneficio de nosotros los indios de América, e incluso en favor de los esclavos pero negros. Muy cuestionable toda esa historia. Tú defiendes al Papa Alejandro VI, pero increíble. No, yo defiendo, señor, que la institución del papado es la institución. El hombre es pecador, y pecaba este caballero diariamente, pero veamos qué es lo que hace. ¿Libre pecado? No, es que exactamente, pero también nosotros pensemos que la iglesia está compuesta por hombres, y los hombres son... No se te olvide, no hablemos de Judas, hablemos del otro, el jefe de la trupa. San Pedro negó a su maestro en la casa del sumo sacerdote. San Pedro lo negó. ¿Tendrá que ver el celibato en esta discusión? ¿Es relevante el celibato en esta discusión? Yo he evolucionado mi manera de pensar. A ver. Yo antes sostenía que no tenía nada que ver. Ahora he pensado de que hay ciertos antecedentes que a mí me indican que puede tener cierta influencia. Antiguamente, por ejemplo, un sacerdote generalmente vivía en una parroquia de campo con su madre, con una hermana, y tenía una vida familiar. Hoy no la tiene, pero tiene televisión, tiene estos aparatos, claro. Se comunica a otro grupo. Hay tentaciones. Además hay otra cosa. El celibato no fue instituido por Jesucristo. Claro. Fue una ley de la iglesia que comenzó en el concilio de Elvira en el siglo IV. Y entonces eso, y después se fue, pero solo para la disciplina latina, para la iglesia de Occidente. Porque los católicos que muestran al Papa de rito oriental, griego o árabe, se permite a los sacerdotes, personas casadas que sean sacerdotes. Pero cuidado, Sin embargo, Hugo, yo pienso distinto. Yo creo que ¿por qué no? Yo no creo que el problema de inmoralidad y pedofilia sea problema del celibato. No es problema, pero al menos en la vida contemporánea vertiginosa que estamos viviendo, con este avance de la tecnología, con este hedonismo en que estamos. Así todo, tema que está en la mesa, Hugo, muy importante. Lo que pasa es lo siguiente, que en la iglesia orientales, ya sea ortodoxa o católica también, se admite personas casadas al sacerdocio. Claro. Pero, cuidado, si en viudas no pueden casarse de nuevo. Porque aquí la escritura dice que debe tener casado una sola vez. Ahora, por algo dice alguien que nadie cuida más a su mujer que un pope ruso. ¿Qué es lo que opino yo respecto de aquí? Que de una vez por todas establezcamos la diferencia que hay entre un religioso y un sacerdote diocesano. El religioso es de un voto de castidad. El diocesano acepta la castidad para poderse ordenar. Entonces, ¿qué opina? Aquí hay diáconos permanentes que son casados. Gente muy buena, grandes pastores. Yo propondría, si tuviera autoridad moral para decirlo,
que al menos estos diáconos con 8, 10 años de ejercicio pastoral, con una formación de 12, 13 años de teología, deberían poder ser ordenados sacerdotes algunos. Es interesante, Pero solucionaríamos el problema. Porque realmente la vida familiar, se entiende cuando es una vida casta, esa sirve mucho para evitar tentaciones y para evitar también entre los griegos y árabes. Los curas, que son diocesanos para ellos, no se dan los casos de pedofilia. Pero, Hugo... No se dan los casos de pedofilia. Hugo, por eso mismo yo creo que... Hay una observación que hay que hacer. Hay un supuesto que tú sostienes, que es el hecho de que supuestamente los sacerdotes son heterosexuales. Sin embargo, según las últimas investigaciones, y ustedes saben, queridos amigos, que no tengo nada contra los homosexuales ni los gays, pero salió que el 80% de los sacerdotes del Vaticano y también de la cristiandad son homosexuales. Entonces, no nos pusimos la doctor cola. Fay, con estas afirmaciones. Lo afirmo porque... Supongamos que el Papa Francisco, como lo conocemos, echara al 80% del Vaticano por ser homosexuales. Dirían al día siguiente que es homofóbico. Sí, no, pero, momento, lo que quiero señalar es que, claro, el celibato operaría para aquellos sacerdotes que son heterosexuales, pero la gran mayoría de sacerdotes cardenales son homosexuales, según los datos, y todos lo sabemos, y no hay que ocultar. La gran mayoría no. La gran mayoría, el 80% según la última investigación de un francés que se llama Frédéric Martel, que salió en un libro que se llama Sodoma hace poco tiempo. Bueno, son cifras igual. Entonces, el celibato no va a solucionar el problema de la iglesia, porque el problema de la iglesia en este sentido es, mira, en palabras sencillas, muchas personas y muchas familias que ven a su hijo que es gay, lo meten a la iglesia. Y uno sabe esas cosas, Hugo. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que el celibato, mira, el celibato es un voto. Por lo tanto, es un voto que lleva... Cuidado, no es un voto, es una ley de la iglesia que el cura diocesano que se ordena acepta. Es distinto el voto lo hace el religioso, el dominicano, el mercedario, el franciscano. Pero no es solamente de la iglesia. En el caso del religioso sí, viene de la escritura, pero en el caso del ministerio del cura que llamamos de diócesis nosotros, no viene de Ahora, la escritura. como sea, el Papa Francisco ya ha dicho que este no es un tema que por lo menos esté en la agenda de ellos. Sí, lo último que dijo el Papa Francisco hace pocos días... Lo último que dijo el Papa Francisco respecto también de otros casos de pedofilia que han salido, él señaló hace pocos días que la pedofilia y los abusos como este señor Tito Rivera son actos de sacrificio, son sacrificios utilizados. Y cuando uno comienza a tomar los textos antiguos, mira, los sacerdotes entre ellos por regla general se honran y se humillan. Los sacerdotes por regla general en la historia han cometido homicidios, sodomía, han practicado todo tipo de crímenes. Y lo peor de todo, y aquí está el punto, porque nosotros somos humanos, podemos pecar, podemos errar, pero no invocamos el nombre de Dios ni el nombre de Jesús. Y ahí está el punto. Ahí está el punto, pero veamos las cosas por partes. Falsos. Pero por parte, tú hiciste una afirmación ahí. El problema es que niñitos que son medios homosexuales, gay, los meten a los seminarios. Antiguamente eso no se aceptaba y actualmente la iglesia es estricta esto, entonces dicen que la iglesia es homofóbica. Entonces ahí es donde está un problema de que también hay que considerarlo. Además, otra cosa. La iglesia ha sido homofóbica siempre, pues. Bueno. Por regla general, siendo ellos homosexuales. Es tan contradictoria la decadencia en la cual se está. No. Sí, pues. Tú que has estudiado tan a fondo la Inquisición. La Inquisición era para los herejes. Pero un delito con niños lo juzgaba también la Inquisición. Y como tú debes saber, no tenía mano suave. Así que el problema se solucionaba. Lo que pasa es que en aquella época hay una condescendencia mayor respecto a las mujeres, incluso porque así era la cultura. No se te olvides tú que en la Edad Media los libros de sexualidad incluso lo escribían los sacerdotes, el libro del Buen Amor de Ruiz. Y
unos muy buenos y simpáticos, el aretino. Tú sabes lo que pasa con el aretino. Cuando la niña invitó a un niño, un joven invitó a una niña al bosque en la noche. Y estando en el bosque, se quiso propasar. Y la señorita dijo, no, pues mi amigo, no. ¿Pero por qué? No, porque nos ven. Nos ven nosotros. No, si nadie nos ve. Aunque no nos vean, pero es pecado. ¿Quién le contestó al juez? Mi hijita le dijo, no olvide nunca que pecado escondido está casi perdonado. O sea, una cosa que realmente... eran ladinos de era una manera de... El aspecto sexual, no era tan grave. Las aberraciones sí. Permítame un segundo, sí. Profesor Cepeda, porque hoy día hemos hecho una invitación a nuestros televidentes porque queremos hablar de las sectas y de qué manera estas sectas podrían estar vinculadas incluso con trata de personas. ¿Podría, doctor Fine, una secta estar detrás de la desaparición de Fernanda Maciel u otros casos? Yo sospecho. Mira, en el caso específico de Fernanda Maciel no se sabe, están en investigaciones. Pero uno tiene que señalar lo siguiente, y esto es los antecedentes para ir metiéndonos en el contexto de la secta. Fernanda Maciel es un caso. Está Kurt Martinson. Esta semana se encontraron osamentas de una mujer en Huechuraba. Hoy día se encontró un cráneo en Pudahuel. Por lo tanto, eso nos mete realmente en un problema gigantesco, que son las desapariciones de personas y especialmente de niños. Digo algunas cifras. Según Juan Somavía, un chileno que trabaja para la UNICEF, él señaló en uno de sus escritos que en el diariamente se pierden en el mundo 30.500 niños. Al año, 11 millones de niños se pierden. Algunos son recuperados, etcétera, aparecen, pero esas son las cifras. En Estados Unidos anualmente se pierden alrededor de 460.000. En Alemania, 100.000. En la India, 96.000 niños perdidos. En México, 45.000. En Canadá, 45.000. Y por cierto, en Inglaterra, 115.000. Si nos venimos acá a Chile, según la Policía de Investigaciones, al año se pierden alrededor de 3.200. Pero el dato delicado es que 2 niños se pierden diariamente en Chile y nunca más se les vuelve a ver. ¿Y qué es aquí el punto? Desde el punto de vista de quien habla y los investigadores con los cuales he hablado, de la Policía de Investigaciones y de otras partes, uno puede afirmar también con muchas fuentes, a partir de muchísimos escritos y libros, que sí uno puede establecer un hilo entre las desapariciones, la red que existe para raptarlos y secuestrarlos, y esas redes son financiadas en algunas ocasiones por sectas satánicas. Y ese es el punto para ir metiéndonos, porque estamos hablando de que las sectas con estos secuestrados hacen ritos horribles y oscuros. Profesor, ¿usted cree que podría haber una secta detrás de la desaparición, por ejemplo, de Fernanda Maciel u otros? Mire, a mí no consta, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Fay, que efectivamente hay desapariciones de niños inexplicables. No de jóvenes, sino que de niños. Yo hablo de niños hasta 7, 8, 10 años de edad. Inexplicable. Además, creo que hay una enorme cantidad, al menos en nuestro país, más sectas de las que nosotros creemos. No todas son satánicas por lo demás, pero que evidentemente el problema sectario es típica, ha existido siempre, pero ahora se ha multiplicado mucho más. Y se ha multiplicado por razones que yo no justifico, pero que por desgracia tengo que reconocer que me las explico. Por ejemplo, el grado de soledad, de introversión que están nuestros hijos en los hogares. Sus padres trabajan, su madre igual, que prácticamente están solos, que se sienten muchas veces como excluidos de lo que es la familiaridad en el hogar. Carecen de ello. Estas personas son víctimas fáciles de ser captadas
por una secta, por aquellos que dirigen la secta, que son personas con una psicología bastante fuerte, con mucho carácter. Reconocen de inmediato estos casos. Exactamente, que se dan cuenta inmediatamente y cuando los ven logran darse a cuenta que ellos necesitan confianza, necesitan que alguien los comprenda. Pertenencia, y se lo ofrecen. Así se está cada niño. Yo estoy de acuerdo que la mayoría de las sectas son minoritarias, pero eso no significa que no sean dañinas. Y yo creo que en este momento se financian otras cosas. No sé cómo el doctor Fay no lo ha dicho. Dígame, ¿quién prueba? No digo aquí en Chile, para no ofender. Estos trasplantes de órganos en algunos países. También está metido eso. Ahora, otro elemento para ponerlo por esta proliferación de sectas. Hay algunos que hablan de 250 sectas en Chile, la mayoría no peligrosas, pero unas cuantas, unas 20 según algunos, peligrosas. En España, no, más, incluso más. En España, 350 sectas y también un número menor. Los especialistas en sectas, Muñoz Condel, Juan Guillermo Prado, Humberto Lagos, hablan de más sectas, ¿ah? Y en realidad, ahora, las satánicas no son todas, pero las satánicas se caracterizan por ciertos hechos que ocurren. Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo estoy convencido que el tal chupacabra del que hablan es una actuación de secta satánica. ¿Por qué? Porque la muerte de los animales es ritual. Un perro, cuando mata un animal, lo destroza. Aquí no. Se sabe sacar la sangre, se sabe precisamente proceder para provocar la muerte de un ave o un animal. Y sobre todo que se van trasladando, por ejemplo, supongamos, Quilpué, Villa Alemana. Una ruta. Hay una ruta de no mucha lejanía, lo que quiere decir que puede ser trashumante las mismas sectas. Por lo más una secta va a estar 3, 4 personas, porque si no, otro problema también que tenemos que decir nosotros, no confundirla con las tribus urbanas. Las tribus urbanas, la gente entra y sale y no hay jefatura. Detrás de la secta siempre hay un tema religioso, fanático, algo vinculado con eso. Pero sí, hay una especie de religiosidad, diría yo. Tiene como ciertas características de darle un carácter de mesiánico a quien hace de jefe de la secta. Y eso pasó a entrarle de la luz y dominan a las personas. Primero las captan suavemente, proporcionándole aquella orfandad que no le dan en la familia, por ejemplo, y después poco a poco van absorbiendo esta personalidad y transformando las órdenes del jefe como algo que no pueden eludir de cumplir. Se suele pensar, doctor Fay, que las personas que llegan a una secta son personas vulnerables, quizás ignorantes. Sabemos que no es así. ¿Qué otras características tienen las sectas, doctor Fay? Mira, un complemento importante, que las sectas proliferan en momentos que las religiones están en crisis. Y eso ha ocurrido en muchas partes del mundo y está ocurriendo hoy día. Respecto de lo que tú señalas, uno tiene que sostener que raptan, muchas sectas financian raptos y son secuestros. Mira, hay muchos videos, afortunadamente ahora, de policías, donde aparecen niños que se están siendo raptados violentamente por sicarios verdaderamente, por estas redes tremendas de personas humanas. Por lo tanto, esta es apenas la punta del iceberg donde nos vamos a meter, que son... Metámonos en las sectas satánicas, Hugo. No, hay una cosa, estoy de acuerdo con el doctor Fay que es interesante entrar en esta materia, porque las sectas satánicas, aunque no sea la mayoría de las sectas que hay, el daño que producen es enorme. Pero hay que ver qué características tienen los ritos y cómo se puede darse cuenta uno si se trata de una secta satánica, por la forma como realizan los ritos. Los círculos, el uso de cierto tipo de figuras como la cruz invertida, el simbolismo, la estrella con las dos puntas hacia arriba, y en general los simbolismos que ellos utilizan, y además también el sacrificio de animales, que es muy frecuente, y también el uso de estupefacientes poderosas, y reunirse en lugares apartados, en playa, en bosques, de manera de ir entonces aleccionando a los adeptos a la secta cada vez
en una mayor abyección en los ritos religiosos. Y por último, y aquí es la acción del diablo. En la Edad Media se hablaba del aquelarre de las brujas, que las brujas asistían, y los brujos igual, claro, los bosques, bajo la presidencia del demonio en figura de macho cabrío, que yacía con hombres y con mujeres. Cuando yacía con hombre era incubo, y cuando yacía con mujeres se llamaba sucubo. Era la manera, o sea, cómo actuaba. Y con el sexo, porque en esto el sexo es permanente. De las sectas satánicas nunca está excluido el sexo. Puede tener finalidades, poco menos que religiosas, pero el sexo pertenece a mí. Y sobre todo también, en algunos casos, la reproducción. Conocemos el caso que en Chile Antares de la Luz. Claro. Y esto es algo que es pavoroso. Yo digo, por ejemplo, y esto que sirve de incentivo para que la gente que en Chile ablande su corazón y sean donantes de órganos. Porque aquí en Chile no ocurre, pero en otros países se ha comprobado de que muchas veces se raptan niños para sacarles el riñón, tráfico después los devuelven. Claro. Entonces, esto precisamente porque ahí no hay ningún principio de la moral tradicional que nosotros profesamos, sino que para ellos existe solamente una relación de salvación. No es como el caso de las religiones, en que hay una especie de escuela de salvación. Para eso están las religiones. Ellos no, ellos constituyen la salvación. Y por el hecho de estar dentro de la secta es porque está salvado. Si bien lo de la secta es de larga data, también hay fechas que son clave. En 1966 que se funda la Iglesia de Satán. O sea, también esto ha ido evolucionando incluso. Hasta con Evangelio. Hasta con Evangelio, claro. Sí, y hay muchos tipos de, iglesias y sectas satánicas. Por ejemplo, la iglesia que tú mencionabas, la Iglesia de Satán, fundada en 1966, al menos lo que se sabe es que no hace sacrificios, sino que es una crítica al cristianismo por haber tratado mal a Lucifer, porque Lucifer representa el conocimiento y la sabiduría, que fue en este caso aplastada por el cristianismo. Entonces lo quieren rescatar esta figura, no hacen sacrificios según lo que se entiende. Por lo tanto, la Iglesia de Satán, que hoy día está liderada por Peter Gilmore, más o menos pasa, digamos, se autoriza, incluso se fundó una en Colombia hace un tiempo atrás, pero hay otras. Y ahí es donde... Ten cuidado que hay que hacer una distinción entre una secta satánica y la que se llaman sectas luciferianas. Sí. Esto obedece más a las luciferianas. Aquí viene otro problema muy serio, que se caracteriza por las famosas misas negras. Los rituales. Es que ahí no hay que meterse. No sangriento, pero... Sí. Bueno, pero los rituales más importantes de las sectas satánicas propiamente tal, es decir, son las misas negras y las misas rojas. Las misas negras, practicadas, por ejemplo, por la Orden de los 9 Ángulos, que se llama, que fue fundada en la década de los 60 en el Reino Unido. Esa orden, una orden satánica conocida, practica todo este tipo de misas negras y misas rojas. Las misas negras, se hacen barbaridades, se violan a menores, hacen orgías, se dejan embarazadas a personas. Peor que eso. Peor que eso. Y una cosa, se hace sodomía, ojo, se hace sodomía. Y uno tiene que decir, para ir metiéndonos en estas cosas, en muchas ocasiones, como los testimonios que vamos a ver en unos minutos más, en muchas ocasiones son los mismos padres que participan de estas órdenes oscuras, que llevan a sus propios hijos para que sean violados, sí, pero un momentito, para que sean embarazados, sí, pero y para la misa negra, atrocidades en las misas rojas. La roja, de la misa negra. Rojas. Tiene que intervenir un sacerdote para que sepa que haya colgado la sotana, que esté cubierto, o quizás otros con las cosas que pasan ahora. ¿Por qué? Porque tiene que procederse el ofrecerse una misa en que en lugar de ofrecerse a Dios, se ofrece el sacrificio de Cristo a Satán. Y se da una mesa grande y generalmente se desnuda una mujer, que hace la vez de piedra ahí, y se cometen todo tipo de aberraciones.
como decía el doctor Fay, entre los asistentes, y sobre todo que después se toma la hostia, se le derrama el vino consagrado sobre ella y se cometen todo tipo de latrocinios, las cosas más horrendas y asquerosas con el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo más grave que hay. Pero ahora bien, en el fondo, muchas veces me acompañaba también de todo tipo de una verdadera bacanal, una orgía por parte de los asistentes. ¿Por qué el sexo es tan relevante en este tipo de Por eso hay que tener mucho ceremonias? cuidado, muchas veces, cuando la gente comulga, en la mano, hace tipo puede llevarse la hostia. Por eso hay personas que vigilen que no se la llevan, que se la... Para que no la... porque podría utilizarse. Para que no la mancille. Entonces, ¿por qué el sexo, doctor Fall, es tan relevante y se utiliza como una herramienta que podría eventualmente ofender la cristiandad? Mira, hay muchos motivos de eso, pero una de las cosas, el sexo, así como el sacrificio, es decir, la persona que está a punto de morir y que se sacrifican en las misas rojas, mira, el hombre y la mujer teniendo sexo descargan una energía bioeléctrica muy poderosa. Por lo tanto, esa energía poderosa sirve sobre todo para estos, magos negros que dirigen estas cosas. Se alimentan de esa energía y, por cierto, dan rienda suelta a sus perversiones materiales, a la lujuria, que es el paso previo a lo que quiero llegar en el fondo, que es a las misas rojas y a las aberraciones que realmente ocurren. Les voy a plantear un caso y vamos conversando sobre ese caso. Vamos. Mira, hay un caso de una niña que se llama Teresa, que fue divulgado en 1989 por un famosísimo programa de la televisión australiana que se llama 60 Minutos. Correcto. Y que tuvo muchas versiones, ¿ya? Esta niña, sus padres se separaron, ¿ya? Y la madre le dejó a su hija Teresa, de 2 años, al cuidado de la abuela paterna. Y fue la abuela paterna la que la llevó a estos rituales satánicos. Y aquí uno tiene que decirlo. ¿Quiénes eran? Según lo que ella dice, estaban en Inglaterra, se las llevaban a unos castillos súper millonarios, Sí. y ahí cometían violaciones, atrocidades que vamos a ir conociendo. Los invito a ver el siguiente testimonio de aquel episodio y lo conversamos. ¿Les parece? Adelante. Vamos. Y ¿Quién era el jefe del juego, del culto? En casa era mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Te hacía tener sexo con animales? Sí. Con perros, burros. ¿Cuántos hombres o cuántas personas tenían sexo contigo? Bueno, a la vez. Todos los que estaban ahí, que debieron ser unos 20, ¿sabes? De 10 a 20 personas. Si era una ceremonia grande, a veces eran 30. Pero, ¿qué hacía tu abuela cuando estos hombres te violentaban? Usualmente se reía. O sonreía. Como que uno no da crédito a lo que acaba de Esto es escuchar, horroroso, el nivel de horroroso. aberración de esto, ahora el horror. es terrible. Esas son precisamente realizadas. Esta es una denuncia de Inglaterra, realizada en Australia, pero una denuncia de Inglaterra. Pero se repite en ¿no? otras partes. Año 89. 89. Igual se acuerdan ustedes, esto comienza, acuérdense ustedes de Sodoma y Gomorra, está en la Biblia. Se dedican a todo tipo de atrocidades. E incluso cuando Lot, acompañado de 2 ángeles, los ángeles se aparecen siempre en figura humana, porque si un ángel se apareciera tal cual, está el esplendor de su luz que caería un muerto. Y el diablo también lo tiene, pero se le disminuyeron. Es mortecina la luz del diablo, Juan. Entonces, ¿qué pasó? Iba con los 2 jóvenes estos. Entra a Sodoma, entra a su casa y los sodomitas quieren entrar a la casa para violarse a los 2 ángeles. Y ahí salen las cosas bien.
Yo tengo 2 hijas vírgenes. Primero está la hospitalidad y después la virginidad virgen. Le ofrecían todo, pero ellos querían a Los Ángeles. Era tal que sabemos cómo fue destruida Sodoma. Porque aquí hay una cosa, no es que uno quiera pecar de pacato. Pasa lo siguiente. Cuando se consagra los excesos de carácter sexual como un derecho pleno de todos nosotros, esa fue la rebelión muchas veces respecto de Dios, y simplemente hacer con el sexo lo que a uno se le antoja y que no haya amor, no haya nada, solamente algo que sea carnal, se van extremando las situaciones y se van provocando estas aberraciones y degradaciones. Por eso hay que tener cuidado en estas cosas. Por ejemplo, los sexos con animales. Ojo, ¿qué es lo que sucede también respecto a este caso para que lo vayamos conociendo? Teresa. ¿Cómo? ¿Más grave todavía? Esto es apenas un poquito, querido Hugo. Prepárate para lo que viene, querido Hugo, afírmate del asiento. ¿Por qué? Porque a partir de este caso se supo, por ejemplo, que esta secta satánica, ¿ya?, de Inglaterra, ¿Sí? entre lo que ella y lo que está en los testimonios y en el expediente de esta persona, mira, en ocasiones habían bebés recién nacidos que se los metían a unos animales, No te puedo creer. con el vientre abierto, los cosían y hacían un ritual grotesco de un nacimiento de un bebé a través de un animal. Ahora, Esto es patológico, ¿no? patológico. Lo que ella dice, mejor escuchémoslo en la segunda, Teresa. Teresa, y que nos vayamos metiendo de lleno en la aberración de este mundo donde estamos. Vamos, señor director, con la segunda. Durante estas ceremonias, ¿se referían a Satanás o al diablo? Lo llamaban Lucifer. ¿Qué decían sobre el diablo, sobre Lucifer? Que matar a esas personas lo hacía feliz. Era un lugar grande, caro. Desde el frente parecía una mansión. Tenía un camino grande y enormes puertas dobles de madera. ¿Crees que había personas de dinero allí? Con mucho dinero, sí. Recordemos que esto que estamos escuchando es el testimonio de Teresa, que entregó el año 1989 el programa de la televisión australiana 60 Minutos, donde da cuenta de las aberraciones a las que fue sometida, de las cuales fue testigo, porque su abuela la llevaba justamente a este sitio ligado a una secta satánica, doctor Fael. Decir lo siguiente también a partir de esta investigación, que precisamente es en la década de los 80 donde se van a proliferar una serie de problemas sociales que van a derivar en el descubrimiento de muchas sectas satánicas de ahí hasta el día de hoy. Pero, ¿qué es lo que se sacó? Otra de las conclusiones, que todos estos que practicaban estos rituales aberrantes, mira, estaban involucrados tribunales de justicia, profesores de la educación, políticos, religiosos y la sociedad en general. ¿Por qué quiero decir esto? Para antes de escuchar la próxima declaración. Porque nosotros estamos dentro de lo que uno llama una posesión diabólica externa. Hay dos tipos de posesiones diabólicas: la posesión interna, la que le pasa a una persona, y la posesión diabólica de la sociedad entera. Aquella sociedad como en la cual está Occidente. Y que igual a Sodoma y Gomorra, o sea, Sí, cosas pues, nuevas. Por eso estamos Ya. en el apocalipsis, Sí. querido. Bueno, Hugo. es que decir que el Apocalipsis comenzó con Sodoma y Gomorra. Pero siempre igual. decir Y la lo- naturaleza humana es la misma. Decir lo siguiente, que hay una posesión externa de la sociedad que está preocupada exclusivamente del consumo, del materialismo, del hedonismo, de la satisfacción de los placeres sensuales. Uno puede decir que está poseída externamente. Y de hecho, todo este escenario de este caso refleja eso. Refleja una posesión externa de la sociedad completa. Es decir, como lo decíamos arriba,
está gobernando el adversario desde la oscuridad. El adversario del hombre desde que existe este ser que somos nosotros. Profesor, ¿Y permítame saben hacerle una ustedes por pregunta, qué nos odia? ¿Satán? Satán, por una razón muy sencilla. Dios le reveló a los ángeles, entre ellos a Lucifer, tanto en estado de gracia, no confirmó aún, que el verbo de Dios, o sea, el Hijo de Dios, se haría hombre. Y esto Satanás no lo pudo soportar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ángel es superior a la humana. Y tenía, por lo tanto, que adorar a ese Hijo de Dios que había asumido la naturaleza humana. Y no quería aceptar el tener que adorar a la humanidad de Cristo. O sea, el plan de Dios es nuestro, para nosotros, o sea, la humanidad de Cristo de tal manera reivindica a la humanidad, o sea, a la naturaleza humana. Y por eso se revela. Se revela porque no aceptaba. ¿Por qué voy a tener que adorar a una persona que es hombre? Permítame hacerle una pregunta, profesor. Y ahí nos tomó odio a todos nosotros. ¿Por qué Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. ¿Por qué a través de las sectas Sí. el diablo termina cumpliendo su plan? ¿Y cuáles son las víctimas? ¿Cuál es el Si no perfil de cumple las su plan, víctimas? esa es la desgracia. ¿Pero cuál es el perfil Siempre de las se víctimas? frustra. El perfil de las víctimas es que mientras más se da en perversión en todos esos actos, no se logra satisfacer al diablo. El diablo siempre quiere más y él siempre sale frustrado, siempre sale derrotado. Entonces eso es lo que precisamente a él más lo molesta. Ahora, hay algunas cosas para ir respondiendo tu pregunta concretamente, pero antes decir una cosa, complementando lo que dijo Hugo, mira, también los satánicos en las misas negras actúan de esa manera porque es una forma de derrotar a Jesús, de derrotar. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la divinidad adentro también. Entonces, cuando se sacrifican, se violan, se hacen las barbaridades, se derrota la divinidad también que está dentro de nosotros. Ahora, perfiles de víctimas. Permíteme un segundo, doctor File. El perfil de las víctimas lo vamos a ver después de la pausa. Está muy interesante esta conversación. Son exactamente las 11 de la noche, 24 minutos. Regresamos. Sí, que marcó precisamente el año 2012 con ese sacrificio de un bebé. En esa secta, mira, confluyen muchas cosas. Pero Primero, que sean todos los elementos propios de las peores sectas, que es difícil que se encuentren todos. Ahí se encuentran. sí, bueno, siempre hay, puede ser peor, como dicen por ahí. Pero en ese escenario y en esa secta de Coyihuay, la de Antares de la Luz, confluyeron una serie de elementos. Primero, este fin de los tiempos mal interpretado por la secta, primer elemento. Segundo, el mesianismo de Ramón Castillo, que él decía que era Dios prácticamente, ¿ya? Y por cierto, el consumo de ayahuasca para personas que no están preparadas para consumir esa planta enteógena. Confluyó también toda la visión del anticristo reflejada supuestamente en un bebé y el anuncio evidentemente de este macabro sacrificio. Cuando uno ve todo esto, mira, todo esto configura desde mi punto de vista, claro, una secta, pero una secta, mira, mal estructurada. No como las sectas de las cuales hablábamos en Inglaterra, en estos grandes castillos, reflejados, por ejemplo, por películas como Los ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, ¿ya? Sino que en esta secta de Coyihuay hay una tremenda influencia, mentes débiles
y el perfil de un Ramón Castillo, de pequeño, muy inhibido, muy, menospreciado por su entorno, que por regla general, estas figuras que aparecen acá, después, como fueron cuando chico, de alguna forma le hicieron bullying, por decirlo así, invierten todo el proceso y se vuelven ellos los abusadores. Y bueno, todo lo que ocurrió en aquel entonces entra dentro un poco de este panorama, Hugo, ¿no verdad? Una situación dramática que concluyó con una aberración, el sacrificio de un bebé, y por cierto después con el suicidio, que es el único símbolo quizá que niega la existencia de Dios. Entonces, porque la vida es un don de Dios para el cristianismo, y claro, suicidarse es negar la existencia de Dios. Entonces se configura algo que yo no podría decir que era una secta propiamente satánica, pero una secta mal interpretada, mal guiada, sí, y sobre todo con el uso de la ayahuasca, que es una planta enteógena, pero mal utilizada. ¿Qué significa enteógena? Enteógena significa que tiene un Dios adentro y que, bueno, tiene muchas cualidades, pero que no cualquiera las puede tomar. Ahí en este caso de los altares de la luz, pasa en esta secta, es lo que se llama las sectas de simples, donde hay un jefe y hay varias personas que están adeptos de personas débiles. Pero de acuerdo a lo mismo que ha dicho el doctor Fay, existen también las sectas de dirección compleja, que son organizaciones mayores de gente muy influyente, en que son iguales entre sí. Y eso precisamente, en eso obran como una especie de consejo. No es uno el que manda, sino que un conjunto de personas, que son las más peligrosas de todas, porque son las que tienen más influencia. Ahora bien, ¿por qué gente adinerada? Porque ¿qué ganan con esto? En el fondo yo creo que muchas veces la gente adinerada posee grandes complejos, grandes carencias, grandes pérdidas. Uno se encuentra, por ejemplo, con personas que, bueno, un hombre tan rico lo tiene todo, sin embargo pierde un accidente un hijo, por ejemplo, o realmente tiene una incomprensión matrimonial. O sea, siempre hay una carencia que lo impele para poder participar de este tipo de aberraciones. Profesor, permítame traerlo de nuevo a la secta de Coyihuay. Sí. Para usted, cuando se enteró de esta situación, de lo macabro que había sido el hecho de que quemaran, que tiraran el fuego a un recién nacido, ¿cuál fue su pensamiento, profesor, cuando usted se enteró de esto? ¿Qué emoción le sacudió? No, la emoción más grande, que aprendí a entender que aquí en Chile estas cosas pasaban también. Que no estábamos exentos ni libres. Exacto, yo había oído de otras partes, pero aquí en Chile. Segundo, el poder del fanatismo. ¿Cómo puede fanatizarse de tal manera una persona que sea capaz de hacer esta clase de actos que son aberrantes? Estas personas que en el fondo no logran razonar, porque aquí hay una cosa, el ayahuasca no impide el razonamiento, absolutamente. Esa es una característica. Por lo tanto, no hay abandono total de conciencia. Lo que hay es una dominación. Ahora bien, ¿hasta qué punto la persona dominada es o no dueña de sus actos? Esa es la única duda que me da. Buena observación, querido Hugo. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza, no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente, a partir de la sabiduría del sujeto íntimo, podremos crear una nueva visión para Sudamérica.
Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Sin duda que lo que señalaba el profesor Cepeda es bien relevante. ¿Hasta qué punto nos sentíamos libres? Esto es casi como, guardando todas las proporciones, por supuesto, como con el tema que éramos un país libre de la corrupción. No, Chile está libre de la corrupción, tenemos una buena clase política y nos hemos dado cuenta que estaba instalada, y vaya que está instalada en nuestro país. Con este caso de Coyihuay nos dimos cuenta que también habíamos sido permeados por este tipo de sectas. Y tú hablaste también del perfil, porque cuando uno habla de las víctimas, ¿ya?, uno tiene que al menos, según, mira, en Estados Unidos hay más de 100.000 testimonios de personas que, bueno, se salieron de esta secta, sobrevivieron y que expresaron 100.000 testimonios. Yo me leí unos cuantos libros oportunamente. Y recordar lo siguiente, sobre todo sobre el perfil, porque, ¿y cómo se llega al perfil? Porque sucedió que en la década de los 80, en los Estados Unidos, igual que en Chile, proliferaron muchos divorcios y cohabitación. Hubo muchísimo. Eso significó un segundo nivel, desintegración familiar. Hubo pugna por los niños y en consecuencia también muchos niños quedaron abandonados, disfunción familiar. Debido a esa situación que ocurrió en los 80, surgieron muchos consejeros, pero desordenados, desde pastores, psicólogos, guías espirituales, y después, claro, dieron cuenta de una realidad que era desintegración familiar, aparición de nuevas familias, muchos niños solos. Aparecieron también en los Estados Unidos como cuarto elemento para llegar al perfil una vertiente evangélica muy poderosa en los Estados Unidos que asoció todo esto a un apocalipsis del final de los tiempos y a la segunda venida de Cristo. A partir de eso se logró, mira, poner en la mesa de discusión la defensa de los niños de los abusos, la pedofilia, y quedó puesto eso, pero también surgieron precisamente a partir de esta situación muchas víctimas de sectas diabólicas, satánicas y luciferinas. Y respecto de eso, surgen dos perfiles. El perfil primero de los niños, aquel niño que es sumamente servicial y obediente con los padres, ojo que puede ser víctima de sectas satánicas porque obedecen mucho, no son rebeldes. Y el segundo perfil, al menos dentro de estos estudios, la gran mayoría de las víctimas eran mujeres blancas entre 25 y 45 años, con su beta religiosa, pero con problemas psicológicos e incluso también con intentos de suicidios. Por lo tanto, esos son perfiles de víctimas de sectas. Quiero dejar planteado algo para ambos, los voy a dejar sobre la mesa, con cierta distancia, porque sin duda, ya lo ha dicho de alguna manera el profesor Cepeda esta noche, ¿por qué el diablo nos tiene a nosotros entre ceja y ceja? Y si el diablo nos odia porque no resiste que nosotros seamos la manifestación del Hijo del Hombre, del Verbo, ¿por qué hay gente en esta tierra que lo adoraría? ¿Quién es realmente el diablo? ¿Qué pretende el diablo? ¿Existe realmente el diablo como tal? Son preguntas que vamos a dejar planteadas para el siguiente bloque, acá en Mentiras Verdaderas. El diablo, Satán, Lucifer,
¿Existe realmente este personaje? ¿Es, como lo hemos visto en la iconografía artística, un macho cabrío? ¿Quién es realmente el Bueno, diablo? en realidad es un ángel caído. Un ángel caído. Es una persona, por lo tanto. Porque la gente dice que el diablo es el mal. No, el mal es otra cosa. Él es un ángel malo. Mire, yo le voy a decir una cosa. En la iglesia catedral de Orvieto, en Italia, está el anticristo. ¿Cómo así? Sí. Y yo le dije, ¿cómo es la figura del anticristo? Igual a la de Jesucristo. Y al lado, soplándole el oído, está el demonio, metiendo la mano por la túnica para la tercera mano para hacer el mal. Esa es la mejor caracterización que yo considero del diablo y el anticristo. El Satanás, diablo, demonio, como quieran llamarlo usted, es el jefe de un verdadero enjambre de malos espíritus, no es el único. Él perdió la gracia y no recupera la gracia porque se obsesiona el pecado por su condición precisamente de ángel, que conoce tan bien las cosas que en realidad cuando ya adopta una resolución no cambia. Y está, por cierto, siguiendo tu línea, está en la cúspide del mundo, controlando los gobiernos de la tierra, controlando a estas sectas que hacen estas aberraciones, y que en el fondo, cuando uno ve y conoce todo lo que ocurre en estos siniestros encuentros de misas negras y rojas, cuando se sacrifican a niños, se les aborta, se les come, según las declaraciones que hay y los testimonios, uno ve el triunfo precisamente del adversario en la tierra. Uno ve que en el fondo estamos viviendo en un gran dominio y una gran proliferación del anticristo, de la maldad creciente en la tierra. Sí, de acuerdo en muchos aspectos. Pero cada vez que se sacrifica y cada vez que se hacen estas aberraciones, es Jesús el que pierde, la inocencia que pierde, y el diablo, como tú dices, que gana, Hugo. no, es que nosotros tenemos que esto analizarlo de una perspectiva superior. Un niño inocente que muere, torturado, asesinado. Uno dice, sí, es inocente, qué injusticia grande. Nosotros no entendemos plenamente en qué consiste la justicia divina. Porque la justicia tiene que reparar. Y tiene otra instancia, otro ámbito, el paraíso en que repara lo que ocurrió. Desgraciadamente, nosotros no entendemos que los planos nuestros terrenales no son iguales que los planos divinos del cielo. Y esto pasa mucho. Ahora, el diablo conspira permanentemente con nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad, no solamente ahora. Y una de las proposiciones, porque fundamentalmente el diablo actúa a través de la tentación. Dios no revoca sus propios designios y sus propias realizaciones. Él creó a los ángeles inmortales, o sea, eternos, y a nosotros inmortales en cierto modo. Puede castigar al máximo, pero nunca a nosotros o a los ángeles nos va a reducir a la nada. Ni el peor, porque efectivamente nos puede reducir porque se contradiciría con sus propias resoluciones y mandatos. Le diría a Hugo, mira, ¿por qué? Y a ti también, querido Eduardo, porque en la contienda espiritual que dio origen al universo material donde estamos, el triunfo en el principio fue del diablo, fue del adversario, fue de la materia, y lo que hace la divinidad es equilibrar prácticamente la omnipotencia del mal. Por lo tanto, estamos en una contienda. Sí, no, pero hay una y cosa, esa contienda, sí, no, para quien habla, evidentemente, no para... No, pero aquí hay pero un para esa problema. Contienda, evidentemente, No te olvides, la va ganando mi querido el y respetado adversario. doctor, no te olvides del maniqueísmo, estas cosas tan antiguas. No hay, en el fondo, la materia también la creó Dios. No la creó el diablo ni ningún Dios malo, la creó Dios.
El equilibrio, la materia existe y si es creada de Dios, por eso no es mala. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de materialismo aquí, que es distinto. Claro. La materia es necesaria. Total, nosotros somos materia. El cuerpo nuestro es materia. Los ángeles son espirituales absolutamente. Nosotros lo único espiritual es el alma. Pero ¿qué pasa? De que la divinidad es espíritu puro, pero por supuesto, es divinidad, no, es sabiduría. La divinidad no tiene nada de materia, Hugo. No, nada. ¿Cómo te ocurre que voy a decir tal barbaridad? Yo, no, nada. Dios es un solo acto, como dirían los judíos. Este es Dios. El que hay otras visiones, la visión de la contienda. Pero bueno, hay contienda con el arcángel San Miguel y lo sabemos todo. Pero hay una cosa que nosotros no podemos. Dios es espíritu puro. Es un acto puro, eso es Dios. Profesor. Nosotros somos un conjunto, perdón. Dios nos dio una ley que se llama tiempo. Y solamente decirle a todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla que pueden cultivar la sabiduría y la evolución de la conciencia en www.docfiles.cl. Nos vemos en la academia, nos vemos allá. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.